Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 6 de diciembre de 2019 son: un registro, 2.021.269 trabajadores del sistema de transporte colectivo. La omisión de este organismo de acudir previamente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para solicitar su cese, al haber incurrido en una causal de rescisión, constituye un despido injustificado. 2. Registro. 2.021.268 trabajadores de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de Veracruz. Por disposición legal, los que realizan funciones administrativas son de confianza. 3. Registro. 2.021.267 Título ejecutivo. El dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, que decide sobre la notoria falsedad o alteración de la firma contenida en un cheque tiene esa naturaleza. 4. Registro. 2.021.266 Tercero extraño en un juicio pro forma. Efectos de la concesión del amparo cuando acredita la propiedad del bien inmueble. 5. Registro. 2.021.265 tatuajes. Su uso está protegido, por regla general, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. 6. Registro. 2.021.264 Suspensión provisional en el juicio de amparo. No procede concederla para el efecto de que el fiscal se abstenga de hacer del conocimiento del juez de control que existen datos de prueba suficientes en la carpeta de investigación para que celebre la audiencia inicial. 7. Registro. 2.021.263 Suspensión. La naturaleza omisiva del acto reclamado no impide su procedencia. 8. Registro. 2.021.262 Suplencia de la deficiencia de los agravios en el recurso de queja en el juicio de amparo. Procede cuando el órgano revisor advierte que el juez de distrito tuvo por no presentada una demanda al hacer efectiva una prevención innecesaria, por carecer de justificación. 9. Registro. 2.021.261 Suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio contencioso administrativo. Opera en favor del pensionado que reclama la correcta cuantificación de su pensión. Legislación del Estado de Nayarit. 10. Registro. 2.021.260 Sucesión. Cuando en un juicio la litis se encuentra vinculada a esta, y se advierte que existen ciertas irregularidades respecto a los hechos o actos controvertidos, el juzgador, de oficio y en ejercicio de su potestad, debe indagar y allegar las pruebas que resulten necesarias para dar certeza de los puntos controvertidos. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 11. Registro. 2.021.259 Sindicatos burocráticos. Requisitos para que proceda la toma de nota de cambio de directiva de un comité ejecutivo seccional. 12. Registro. 2.021.258 Revisión adhesiva en amparo indirecto. Cuando se declare sin materia debe reflejarse en los puntos resolutivos de la sentencia respectiva. 13. Registro. 2.021.257 Responsabilidad civil objetiva en caso de muerte. Los familiares de la víctima y no solo sus herederos legalmente declarados en la sucesión, tienen legitimación activa para reclamar la indemnización respectiva. Códigos civiles de los estados de Guerrero y de la Ciudad de México. Interrupción de la jurisprudencia tercera, J21/92. 14. Registro. 2.021.256 Renuncia por escrito, para otorgarle valor probatorio cuando el patrón afirma que fue presentada en un día de descanso obligatorio, es necesario adminicularla con otra prueba. 15. Registro. 2.021.255 Remisión al arbitraje internacional. El procedimiento previsto en el Código de Comercio para resolver de inmediato esa solicitud, garantiza el derecho de audiencia, al dar oportunidad de alegar mediante la vista que se otorga a las partes. 16. Registro. 2.021.254 Remate. Para privilegiar el derecho de tutela judicial efectiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Es impugnable la resolución que ordena otorgar la escritura de adjudicación hasta que se emita la diversa de entrega de la posesión de los bienes inmuebles rematados, si en contra de la primera se promovió el juicio de amparo indirecto, en el que se sobreseyó, porque en ese momento no constituía la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento. 17 Registro. 2.021.253 recursos presentados por medios electrónicos en el juicio de amparo. Para respetar los plazos previstos en la ley de la materia, la hora que debe tomarse en cuenta para realizar el cómputo, corresponde al uso horario del lugar en que se presentó, de manera que si se registró con uno distinto, debe efectuarse la conversión procedente. 18 Registro. 2.021.252 recursos de apelación y de queja. La intervención del juez de primera instancia está limitada a su recepción y a su envío al tribunal de alzada, por lo que su jurisdicción cesa con dicha remisión. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 19 Registro. 2.021.251 recurso de revocación. En observancia al principio de definitividad, debe agotarse previo a promover el juicio de amparo contra el auto que no admite la apelación en el proceso penal acusatorio. 20 Registro. 2.021.250 recurso de queja en amparo indirecto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la ley de la materia. Procede contra el auto que declara firme la determinación de desechamiento de la demanda respectiva. Este es un mensaje subliminal para bajar de peso comiendo gorditas de chicharrón. 21 Registro. 2.021.249 prueba testimonial en el sistema penal acusatorio. El que la defensa del imputado haga suya la ofrecida por el agente del Ministerio Público, no implica que deban incorporarse dos medios de prueba distintas en la audiencia de juicio oral, por cada una de las partes. Legislación del Estado de Chihuahua. 22 Registro. 2.021.248 prueba pericial en el juicio laboral. La Junta puede designar perito a favor del trabajador aunque éste ya hubiera realizado designación, conforme a los artículos 780 y 824 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. 23 Registro. 2.021.247 prima de antigüedad y recompensa por años de servicios. Son prestaciones laborales de distinta naturaleza, y no son equiparables entre sí. Legislación del Estado de Durango. 24 Registro. 2.021.246 prescripción adquisitiva. Aunque al poseedor de mala fe no le es exigible que demuestre el justo título como base de su pretensión, es necesario que acredite la causa generadora de la posesión. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 25 Registro. 2.021.245 propiedad industrial. El segundo párrafo del artículo 120 de la ley relativa, que prevé el pago de la tarifa como requisito de acceso a la oposición de registro marcario, se ajusta a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. 26 Registro. 2.021.244 procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes que hubieran dado efectos fiscales a comprobantes emitidos por empresas que presuntamente realizan operaciones inexistentes. La omisión de la autoridad de resolver en el plazo establecido en la regla 1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 configura una negativa ficta y, en su caso, la emisión extemporánea de la resolución expresa no da lugar a su nulidad. 27 Registro. 2.021.243 pensión alimenticia. Los órganos jurisdiccionales deben decretarla de manera justa y proporcional, sin llegar al extremo de poner en riesgo la subsistencia del deudor alimentario para evitar que se susciten casos de violencia o abuso económico entre las partes. 28 Registro. 2.021.242 pensión de vejez. El tope máximo de 10 veces el salario mínimo previsto en el artículo 33 de la derogada Ley del Seguro Social de 1973, no rige para los asegurados del nuevo régimen tutelado en la ley vigente de 1997. 29 Registro. 2.021.241 pagaré. Para que tenga eficacia cuando el suscriptor no sabe o no puede escribir,
Se requiere necesariamente que un tercer firme a su ruego y que de ello dé fe un corredor, un notario o un funcionario público, sin que sea óbice la circunstancia de que el obligado pueda firmar o plasmar su huella digital. 30. Registro. 2.021.240 Nulidad de un medio de prueba decretada en la etapa intermedia. Contra la resolución del juez de control que la determina, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción C, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 31. Registro. 2.021.239 Medidas precautorias en controversias del orden familiar. El juez debe decretarlas para proteger a los miembros de una familia, cualquiera que ésta sea, homoparental, heteroparental, monoparental, con base en elementos objetivos, legislación aplicable para la Ciudad de México. 32. Registro. 2.021.238 Legitimación para promover el juicio de amparo directo contra la sentencia que declaró la nulidad de la resolución emitida en un procedimiento administrativo sancionador. Carece de esta el denunciante, aunque haya participado en la licitación de la que derivó la sanción a la denunciada. 33. Registro. 2.021.237 Legitimación para interponer el recurso de inconformidad. La tiene la autoridad tercero interesada en el juicio de amparo directo en materia administrativa, que fue demandada en el juicio de origen, si considera que la resolución que tiene por cumplida la sentencia le afecta por advertir un exceso o defecto. 34. Registro. 2.021.236 Laudo arbitral. No puede ser anulado en la vía judicial si se argumenta la coligación de contratos de partes que no se sometieron al arbitraje. 35. Registro. 2.021.235 Laudo arbitral. En contra de la sentencia emitida en el juicio especial en que se dilucide su nulidad, o bien, su reconocimiento y ejecución, procede el juicio de amparo indirecto. 36. Registro. 2.021.234 Justicia alternativa. El juez está obligado a informar a las partes sobre las características y ventajas de la mediación para resolver la controversia. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 37. Registro. 2.021.233 Juicio oral ordinario civil. Cuando se ejerza la acción de rescisión del contrato de compraventa, por presentar la vivienda deficiencias en la estructura de su obra, y el dictamen pericial no cumple con los parámetros adecuados para dilucidar si la construcción del inmueble contiene los mínimos de seguridad y decoro a que se refiere el artículo 4 de la Constitución Federal, el juzgador debe ejercer su facultad en su vertiente reforzada y llevar a cabo la práctica de diligencias para mejor proveer, atento al derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Legislación del Estado de Chihuahua. 38. Registro. 2.021.232 Juicio de amparo indirecto. Procede contra las dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia en el juicio laboral burocrático. Si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse. Aplicación supletoria del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo y de la Jurisprudencia Segunda, J33/2019, décima. 39. Registro. 2.021.231 Juicio contencioso administrativo en los estados de Sonora y de Nuevo León. No es necesario agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, al establecer las leyes locales un plazo mayor que la ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto. 40. Registro. 2.021.230 Intereses moratorios. No debe pactarse que se calculen en razón del doble de los ordinarios, porque ese pacto constituye una modalidad de usura. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Cucurrucucu cantaba, jajajaja reía, ay 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 lloraba, de pasión mortal moría. 41. Registro. 2.021.229 Impedimento en el juicio de amparo. Es improcedente el planteado por el secretario encargado del despacho de un juzgado de distrito, designado en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 42. Registro.
2.021.228 Identidad étnico-religiosa de las personas. El criterio que deben usar los juzgadores para valorarla ante un escenario de discriminación debe ser el de la autoadscripción-autoidentificación de la persona. 43 Registro. 2.021.227 Embargo practicado en un juicio ejecutivo. La resolución definitiva que lo deja insubsistente constituye un acto de ejecución irreparable que afecta materialmente los derechos sustantivos del ejecutante y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo indirecto. 44 Registro. 2.021.226 Discursos de odio. Son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional. 45 Registro. 2.021.225 Discursos de odio. Pueden expresarse mediante símbolos cuyo significado debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto. 46 Registro. 2.021.224 Discursos de odio. Los expresados en ámbitos privados de índole laboral, ante personas concretas destinatarias de los mismos, carecen de protección constitucional, por lo que las víctimas no tienen el deber jurídico de tolerarlos. 47 Registro. 2.021.223 Discursos de odio. Inciden directamente en los derechos de las víctimas. 48 Registro. 2.021.222 Discurso de odio. La respuesta del sistema jurídico ante su expresión debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas cuidadosamente por el legislador y por los jueces. 49 Registro. 2.021.221 Desaparición forzada de personas. La competencia para conocer de la demanda de amparo presentada en su contra, se surte a favor del juez de distrito ante quien se promueve. 50 Registro. 2.021.220 Demanda de amparo. El cómputo del plazo para su presentación tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. 51 Registro. 2.021.219 Delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes. El elemento normativo litigante para efectos de determinar la calidad específica de sujeto activo en dichos ilícitos, no comprende al actor o demandado que participa en una contienda, sino que corresponde al profesional del derecho que comparece a esta en defensa de aquellos. Legislaciones de la Ciudad de México y del Estado de Coahuila abrogada. 52 Registro. 2.021.218 Documentos privados. Deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. 53 Registro. 2.021.217 Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco. El artículo 30 de su Manual de Seguridad Social debe inaplicarse para determinar la procedencia del pago de la pensión por jubilación y vejez de los miembros de esa corporación, por contravenir el artículo 29, numeral 2, inciso A, del Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la seguridad social. 54 Registro. 2.021.216 Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco. El Convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la seguridad social, es aplicable a sus integrantes, en materia de pensiones por jubilación y vejez. 55 Registro. 2.021.215 Cesión de derechos mercantiles. La notificación al deudor mediante jurisdicción voluntaria surte efectos plenos, para hacer de su conocimiento el nuevo acreedor y la posibilidad de éste de ejercer sus derechos contra aquel. 56 Registro. 2.021.214 Controversias del orden familiar. Cuando alguna de las partes interponga recursos que limiten o impidan el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, los juzgadores deben privilegiar el interés superior de estos y dictar las medidas cautelares necesarias para evitar que se sigan afectando. 57 Registro. 2.021.213 Contratos,
incumplimientos esenciales y no esenciales, y su influencia en la rescisión o resolución de aquellos, aplicación del criterio de interpretación de la esencialidad. 58 registro. 2.021.212 contrato de seguro. Para reclamar la indemnización respectiva, la propiedad del vehículo puede acreditarse con la carta factura, siempre y cuando ese indicio se encuentre advinculado con otras pruebas, aunque tengan similar valor indiciario. 59 registro. 2.021.211 consumidor del servicio de transporte aéreo. Las medidas que equilibran las relaciones comerciales en el sector no requieren un análisis estricto. 60 registro. 2.021.210 consumidor del servicio de transporte aéreo. Derechos de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. ¿Escuchas una voz? Se llama psicosis. 61 registro. 2.021.209 consumidor del servicio de transporte aéreo. Concepto. 62 registro. 2.021.208 consumidor del servicio de transporte aéreo. Obligaciones a cargo de las aerolíneas en caso de retraso y diagonal o cancelación del vuelo. 63 registro. 2.021.207 consumidor del servicio de transporte aéreo. Obligación de las aerolíneas de transportar 2 maletas de mano. 64 registro. 2.021.206 consumidor del servicio de transporte aéreo. Obligación de las aerolíneas de respetar los segmentos de un vuelo. 65 registro. 2.021.205 consumidor del servicio de transporte aéreo. Obligación de las aerolíneas de instalar módulos de atención al pasajero. 66 registro. 2.021.204 consumidor del servicio de transporte aéreo. Obligación a cargo de las aerolíneas de transportar sin cargo la primera maleta documentada. 67 registro. 2.021.203 conflictos competenciales. Cuando la resolución recurrida que desechó una demanda hubiera sido dictada por un juez de distrito especializado, por estimar que no se está frente a actos de autoridad, la competencia se surte a favor de un tribunal colegiado de circuito de la misma materia. 68 registro. 2.021.202 conceptos de violación inoperantes en el amparo directo promovido contra la sentencia que sobreseyó en el juicio contencioso administrativo. Lo son aquellos en los que el quejoso controvierte aspectos relacionados con el fondo del asunto, así como los que cuestionen la omisión de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de contestar algún concepto de impugnación. 69 registro. 2.021.201 compromiso arbitral. Involucra solo a las partes que lo pactaron. 70 registro. 2.021.200 competencia por sumisión expresa. Cuando el usuario financiero presenta la demanda ante el juzgado competente en la entidad federativa de su elección, debe respetarse su voluntad, siempre que se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 1120 del Código de Comercio. Interpretación de la jurisprudencia primera, J1/2019, décima. 71 registro. 2.021.199 Comisión Federal de Electricidad, CFE. La sanción prevista en la cláusula 46, fracción 3, inciso A, del contrato colectivo de trabajo, al ser de interpretación estricta, solo es aplicable cuando aquella rescinda la relación de trabajo y no acredite la causa ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 72 registro. 2.021.198 Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Tiene ese carácter la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas del ISSSTE, cuando ordena a una dependencia o entidad realizar descuentos atrasados en el salario de los trabajadores, por concepto de préstamo a corto y mediano plazo. 73 registro. 2.021.197 Auto de formal prisión. No es obstáculo para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra este acto la circunstancia de que previamente se haya concedido al mismo quejoso en amparo directo la protección constitucional para el efecto de reponer el procedimiento e investigar posibles hechos de tortura, ley de amparo abrogada. 74 registro. 2.021.196 Auditoría Superior de la Federación. Tiene facultades para requerir información de cualquier persona física o moral a fin de investigar el uso de los recursos públicos.
75 Registro. 2.021.195 Otorgamiento y firma de escritura. El derecho a exigir la ejecución de una sentencia en acción pro forma es imprescriptible. Legislación aplicable para la Ciudad de México. 76 Registro. 2.021.194 Arrestos militares. Los que se imponen con fundamento en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos representan actos privativos de la libertad personal y no meros actos de molestia. 77 Registro. 2.021.193 Arrestos militares. La regulación de los que se imponen con fundamento en la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por un superior jerárquico o de cargo, no viola el derecho de audiencia previa. 78 Registro. 2.021.192 Arbitraje comercial. Las partes no pueden desconocer la cláusula en la que se obligaron a someterse a este. 79 Registro. 2.021.191 Omisión de brindar atención médica a personas privadas de la libertad. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde se encuentre el establecimiento penitenciario en el que se encuentre recluida la persona. 80 Registro. 2.021.190 Acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Su interpretación sistemática y funcional con otras normas para resolver una contradicción de tesis no implica cuestionar su regularidad constitucional. Scooby-Doo pa, y el pum, 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 y la cosa suena ra. 81 Registro. 2.021.189 Actuario. Tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora en el juicio de amparo indirecto promovido por una persona extraña a juicio por equiparación, aun cuando en la organización administrativa del tribunal local de la entidad exista una oficina central de notificadores y ejecutores. 82 Registro. 2.021.188 Actuaciones judiciales. El juzgador debe señalar expresamente y no en forma implícita o tácita los motivos que sustentan la causa urgente para habilitar días y horas inhábiles, así como las diligencias que deberán realizarse. Artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio. 83 Registro. 2.021.187 Acción pro forma. Tiene interés jurídico la persona que, ostentándose como propietaria del inmueble, reclama su falta de llamamiento al juicio. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.